Queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles y también de estar juntos para acercarnos, para compartir, para estudiar, para conocer cómo la palabra del Señor siempre tiene lecciones, instrucciones, orientaciones, incluso advertencias sobre nuestra vida y qué ocurrirán en el cercano futuro como en el lejano. Hoy les invito a abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 4 y 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 4 y 5, que dicen así: Porque también estando con ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y saben, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para conformarme de vuestra fe, no sea que hubiese venido el tentador y que vuestro trabajo o nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Querido Señor, oramos en el nombre de Jesús para que al compartir tu palabra, tú nos bendigas, nos enseñas y nos instruyas en esta vida de cómo agradarte a ti y encontrar tu buena voluntad en todo lo que hacemos. Bendice este mensaje y quienes lo oirán en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es la predicción. La predicción. La predicción o una profecía tiene que ver con una definición muy simple y es anunciar un hecho futuro. De un punto de vista más bíblico-teológico, un elemento profético interpreta el pasado, inspira el presente y ayuda a entender el futuro. Desde las Sagradas Escrituras, las profecías o los mensajes predictivos que aparecen escritos en la palabra del Señor tienen dos elementos importantes. Primero, es lo que se llama la perspectiva profética, que son mensajes inspirados por el Espíritu Santo, donde el autor o el escritor canónico o inspirado por el Espíritu Santo habla y escribe lo que Dios le ha dicho que tiene que escribir. Son mensajes que se cumplirán en el cercano futuro. Y en segundo lugar están los sensus plenio, que serían profecías que tienen doble referencia, es decir, se cumplen en el cercano futuro como también en el lejano. Incluso hay algunos que tienen más incidencia en el futuro distante. Dicho eso, podemos darnos cuenta que las Sagradas Escrituras tienen mucha profecía que ya se cumplió. Algunos llegan a hablar, estudiosos sobre la profecía, más o menos un 98% ya estaría cumplido, que tiene que ver con lo que ocurrió con el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, algunas profecías con los pueblos adyacentes en cuanto a Jerusalén o a Israel actual, y faltaría solamente un 2%, y el evento más importante que nosotros esperamos los creyentes son, en este caso, el rapto de la iglesia o la traslación de la iglesia, donde Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. Ahora, el texto que acabamos de leer nos presenta tres verdades sobre la predicción que habla el apóstol Pablo en el texto leído. Lo primero, el apóstol Pablo habla de las tribulaciones. La vida cristiana, hermanos, implica también tribulaciones o aflicciones, angustias y sufrimientos. No nos sorprendamos porque esta palabra tribulación, que es la palabra griega tripsis, tiene que ver con una angustia, una aflicción o un sufrimiento ocasionado a veces por las circunstancias o en este caso los creyentes por causa de ser creyentes y a veces ir en contra de la corriente del mundo que hoy día se encuentra bajo el maligno. Muchas personas dicen, y hay que hacerlo, decir la verdad en todo momento, ser honestos y ser íntegros.
No ser copartícipe de cosas incorrectas, mentiras, corrupción, robo, adulterio, muerte, etc. No ser partícipe de eso. La Escritura dice que ningún creyente puede participar de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Son todas aquellas que nacen en el mismo Satanás y también en personas que no conocen al Señor o no se han querido arrepentir y prefieren mantenerse una vida lejos de Dios, creyendo y siendo engañados por el demonio y Satanás, que nadie les sorprenderá y que todo pasará colado, como se dice, que nadie tomará cuenta de eso. Estamos muy equivocados porque la palabra del Señor y la predicción de Jesús dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni escondido que no haya de manifestarse. Entonces, la palabra del Señor enseña que los creyentes, la iglesia y toda persona que vive piadosamente va a tener o va a experimentar persecución. Allí el evangelista de Mateo capítulo 10 versículo 22 dice: seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Los primeros cristianos eran perseguidos porque la doctrina, los principios, la enseñanza que Jesús trajo al mundo del siglo I fue un mensaje en un sentido violento que se oponía a la forma, a la cultura, a las prácticas inmorales que tenía el Imperio Romano y también el pueblo de Israel históricamente. Entonces, el Señor Jesús habla de que los creyentes van a ser perseguidos por causa de ser creyentes. En 2 Timoteo capítulo 3, 12, el apóstol Pablo escribe acerca de las epístolas pastorales y dice que todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Es decir, la piedad tiene que ver con estar cerca del Señor. Tiene que ver con vivir en santidad. Tiene que ver cuando mientras más nos acercamos al Señor y buscamos de Él, el mundo se nos vuelve en contra y el maligno también. En segundo lugar, cuando hablamos de la predicción, también hablamos de la fe. La fe verdadera, auténtica, no es una presunción emocional, es una persuasión, una convicción firme e inquebrantable que se fundamenta en la persona de Jesús. Cuando alguien dice que tiene fe en esta situación, o tiene fe en esta persona o en este individuo, puede que en un sentido tenga razón, pero cuando hablamos de la fe bíblica, estamos pensando en confiar, entregarse, rendirse 100% a la persona de Jesús. Por eso el autor bíblico dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe será puesta en un sentido bajo presión, bajo circunstancias difíciles y adversas y críticas. Pero ahí se ve realmente si somos creyentes. Hemos puesto la mano en el arado, metafóricamente. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Y también dijo que aquel que no pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno o no es apto para el reino de Dios. Ser creyente es ser una persona valiente, porque implica en un sentido ir en contra de la corriente del mundo circundante o del mundo que nos rodea, que tiene otras motivaciones, otras intenciones que son totalmente opuestas a lo que Dios ha establecido. Al mismo tiempo, Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 7, la fe tiene que ver con tener un buen testimonio ante Dios y la sociedad. Un testimonio que agrada al Señor. Se dice el texto bíblico que el gran Noé, Abel, por mencionar algunos, fueron personas que en su testimonio de vida agradaron a Dios. Es cosa de leer la vida de Noé con sus hijos Sem, Cam y Jafet y su esposa en el mundo que vivieron, un mundo violento, corrupto y cercano a Sodoma y Gomorra. Usted ya conoce todo el trasfondo moral y pervertido que había en ese tiempo. Sin embargo, este hombre, este padre, este patriarca de la fe, fue un hombre que se mantuvo fiel al Señor y fue perseguido por sus convicciones éticas y morales. Aceptar
que todo lo que Dios ha hecho, Él lo ha creado. Un hombre de fe confía en que todo lo que hay, lo que pueden ver sus ojos, son creación de Dios. Prestar una ofrenda excelente delante del Señor. Ahí tenemos a Abel, que fue con Caín delante del Señor, y dice la palabra del Señor que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Caín, al parecer, fue una persona que improvisó, no llevó lo mejor que tenía, pero de este hombre llamado Abel, en este caso, llevó una ofrenda, dice, más excelentemente que la de Caín. Es decir, un hombre de fe trabaja con excelencia, hace las cosas por excelencia porque tiene en mente que todo lo que hace, lo hace para el Señor. Y en tercer lugar, la predicción que habla el apóstol Pablo habla de las tentaciones. La tentación o el tentador aquí es identificado como el diablo, que es el enemigo de vuestra fe o de nuestra fe o de nuestra vida. Es el enemigo que se levanta, que se opone, que resiste, que está siempre sembrando discordia, causando divisiones, y en este sentido el creyente tiene que tener presente a ese enemigo que es implacable, insensible y que solo pretende destruir la vida. El pasaje dice: no sea que os hubiese tentado, dice, el tentador, y que vuestro trabajo resulte en vano. El Señor Jesús, hablando de la parábola del sembrador, Él la explicó y dijo que Satanás, dice, fue y arrebató la semilla que había sido sembrada en el corazón de las personas. Cada vez que se predica el Evangelio, se comparte la verdad del Señor, hay alguien que está oponiéndose ahí, que es Satanás mismo, y que pretende robar, hacer no creer y oponerse a la evangelización. Al mismo tiempo, el texto de Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 habla: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. El diablo es el que en este sentido se opone a que las personas se reconcilien y prefiere que las personas se guarden el resentimiento, que no perdonen, que no perdonen. El perdonar es un principio divino. El Señor dice que si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Perdonar es remover la barrera al compañerismo, no es olvidar absolutamente, porque todas las cosas de una u otra forma, las heridas que han sido causadas por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestras personas en el trabajo, por alguna circunstancia u otras, si confiamos en el Señor, Dios nos guardará de lesiones o heridas en nuestro corazón. Así también, Satanás, ahí en el texto de Apocalipsis, dice la palabra del Señor que Satanás fue arrojado a la tierra y llegó al mundo para engañarlo también con sus ángeles que fueron arrojados con él. Entonces, mis queridos hermanos, la vida cristiana, de una u otra forma, las predicciones que se pueden hacer y que el apóstol Pablo escribe, porque fue el Espíritu Santo que lo guió, tendrán que ver muchas veces con dificultades, con situaciones complejas. Al mismo tiempo, nuestra fe puede que tambalee, puede que la gente diga: no, mejor retrocedo, no sigo adelante, porque cuando me entregué a Cristo se vino todo en contra mía. Pero quiero decirle que el Señor Jesucristo venció la cruz y que si usted permanece firme en el Señor y se fortalece en el Señor, Dios le dará la capacidad, la fuerza y el poder para resistir la tribulación. La Escritura dice, y el mismo Pablo escribe, que Dios no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Hay una salida en el Señor. Todas las cosas tienen solución. Lo único que no tiene solución es la muerte segunda, que es la separación del hombre o la mujer de Dios por toda la eternidad. Pero la muerte primaria tiene solución, porque Cristo resucitó y usted y yo vamos a resucitar
delante del Señor tendremos que dar cuenta. Lo más importante es que Cristo Jesús vino a salvarle a usted. Y usted tiene que reconciliarse con el Señor si quiere entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Dios es bueno, Dios le ama y Él quiere ayudarle. Y Él está ahí, esperándole con los brazos abiertos para que usted venga a Él y se rinda completamente al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te ayude en las tribulaciones, en las circunstancias. Ten fe, confía en el Señor, que Dios premia la fe y que es galardonador de quienes le buscan. Oremos. Querido Señor, como siempre estamos agradecidos de tu palabra, que nos da vida, que nos da luz, que nos instruye, que nos corrige, que nos guía en el camino que tenemos que caminar, recorrer y avanzar. Bendícelos, Señor, a quienes ven y escuchan este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.